7 personas que no se conocen entre sí describieron a la misma mujer. En historias que no tienen nada en común, la describieron con los mismos detalles, sin haberse consultado, sin saber que los otros existían. Cada uno creía que era su historia, hasta que alguien los encontró a todos. Hay figuras que aparecen en sueños de personas que no se conocen. La ciencia tiene formas de explicar eso en arquetipos, estructuras neurológicas compartidas, el repertorio limitado de lo que el cerebro humano puede generar cuando duerme. Hay rostros que se repiten en la cultura visual de manera tan persistente que terminan habitando la memoria colectiva. Eso también tiene explicación. Lo que no tiene explicación tan ordenada es cuando una figura específica, con detalles específicos, aparece en los relatos de vigilia de personas que no se conocen, en contextos que no comparten ningún elemento común, y que al ser comparados, producen una coincidencia que no puede ser atribuida a influencia cultural ni a memoria compartida. Esto es lo que ocurrió con los 7 relatos que voy a documentar aquí. No los voy a llamar por sus nombres reales, los voy a llamar por una letra cada uno, porque algunos de ellos no quisieron ser identificados, y porque los nombres no son lo importante. Lo importante es la figura que aparece en sus historias, y los detalles en que coinciden, sin haber tenido manera de hacerlo. El primero en documentar su historia fue Ayane. Tiene poco más de 40 años. Vive en una ciudad del norte de México y trabaja en contabilidad. No es una persona dada a las historias extrañas. Lo dice él mismo con orgullo discreto. Nunca he creído en nada de eso. Lo que le pasó ocurrió hace 6 años. Estaba en el hospital, no como paciente, sino acompañando a su padre durante una intervención larga. Llevaba horas en la sala de espera, cuando una mujer se sentó cerca de él y le habló, no de manera intrusiva, una conversación ordinaria sobre la espera, sobre los hospitales, sobre las cosas que uno piensa cuando alguien cercano está al otro lado de una puerta cerrada. La conversación duró quizás 20 minutos. Cuando llamaron para informarle que la intervención había salido bien, se levantó, se dirigió hacia la enfermera, y cuando volvió a mirar hacia donde había estado sentada la mujer, no estaba. No la había visto levantarse, no la había visto irse, el asiento estaba vacío, como si nunca hubiera estado ocupado. No le dio importancia en ese momento. La gente se va. Los hospitales son lugares donde la gente llega y se va. Lo que le quedó no fue la desaparición, sino la conversación, específicamente algo que la mujer había dicho, algo que en ese momento le había parecido curioso y que con el tiempo le pareció imposible. Había mencionado el nombre del médico que operaba a su padre, no el apellido. El nombre de pila, que no había mencionado en ningún momento durante la conversación. Años después, contó esa historia en un foro en línea, no buscando respuestas, solo contándola, como uno cuenta las cosas que no sabe dónde poner. B leyó esa historia y escribió, yo también la vi. B es una mujer de unos 35 años que vive en Colombia. Su encuentro había ocurrido 3 años antes que el de A. En un tren de larga distancia, una mujer se había sentado a su lado durante parte del viaje. Habían hablado poco, pero lo que la mujer había dicho, en el momento en que B estaba pensando en una decisión difícil, era exactamente lo que B necesitaba escuchar, no como consejo, como observación, como si la mujer supiera cuál era la pregunta, aunque B no la hubiera formulado en voz alta. Cuando B bajó en su estación y miró por la ventana para ver si la mujer también bajaba, el asiento donde había estado sentada estaba vacío. El tren no se había detenido el tiempo suficiente para que alguien bajara y no fuera visto. C y D encontraron el hilo en línea poco después y añadieron sus propios relatos. Se había visto a la mujer en una librería en España, durante un momento de confusión sobre un camino que necesitaba tomar, no físico, sino vital. D la había visto en una estación de autobús en Argentina, en una noche en que no tenía a nadie
a quién llamar. Los 4 relatos compartían algo que ninguno de los 4 había notado por separado, pero que se volvió visible cuando los pusieron uno junto al otro. A la mujer siempre aparecía en momentos de tránsito, no solo tránsito físico, aunque a veces también era eso. Tránsito en el sentido de umbral, momentos en que algo estaba por cambiar, o acababa de cambiar, o necesitaba cambiar, y la persona aún no lo sabía. Y la mujer siempre sabía algo que no debería saber, algo específico, un nombre, una pregunta no formulada, un detalle del contexto que la persona que estaba viviendo el momento no había compartido. Ese detalle variaba en cada relato, pero la estructura era la misma. La mujer poseía información que no tenía manera de poseer. Cuando los 4 intentaron describir su apariencia, las descripciones coincidían en lo general, pero divergían en los detalles. Mediana estatura, cabello oscuro, aunque largo variaba, ropa ordinaria que ninguno podía recordar con precisión, una manera de hablar que todos describían como tranquila, sin urgencia, como alguien que tiene todo el tiempo del mundo, en un momento en que el tiempo es exactamente lo que escasea. Y los ojos. Los 4 mencionaron los ojos, de manera espontánea, sin que nadie preguntara específicamente por ellos. Y los 4 los describieron de la misma manera, como si estuvieran mirando algo que estaba detrás de la persona con quien hablaban, no con frialdad, con una atención dirigida hacia algo que no estaba en la conversación visible. Los relatos de E, F y G llegaron en semanas diferentes, a través de canales distintos, sin que ninguno de los 3 hubiera leído los anteriores. Era una persona de mediana edad de Chile, que la había visto en un aeropuerto, durante una escala larga, en una noche. El cansancio había llegado al punto en que la mente empieza a funcionar de manera diferente. F era un hombre joven de España, que la había visto en la sala de espera de un consultorio médico, en una cita que había postergado durante meses, y a la que finalmente había ido sin saber bien por qué ese día, y no otro. G era una mujer de México, que la había visto en un mercado, un martes ordinario, en un momento en que estaba a punto de tomar una decisión sobre su vida que llevaba semanas evitando. Los 3 añadían algo que los primeros 4 relatos no habían mencionado de manera tan explícita: la sensación, durante la conversación, de que la mujer no los estaba escuchando, sino reconociendo, como si ya supiera lo que iban a decir antes de que lo dijeran, no de manera omnisciente ni dramática, con la tranquilidad ordinaria de alguien que está revisando algo que ya conoce. Cuando reuní los 7 relatos y los analicé en conjunto, encontré 4 coincidencias que no podían ser atribuidas a influencia mutua, porque la mayoría de los 7 no se había leído entre sí antes de contar su historia. Primera, la mujer siempre aparecía en contextos de espera o tránsito: sala de espera de hospital, tren, librería, estación de autobús, aeropuerto, sala de espera de consultorio, mercado. Todos son lugares donde las personas están entre un lugar y otro, entre un estado y otro. Segunda, la mujer siempre sabía algo que no debería saber: el nombre del médico en la pregunta no formulada, el detalle específico que convertía la conversación de intercambio ordinario en algo que la persona recordaría durante años. Tercera, la mujer siempre desaparecía sin ser vista hacerlo. No de manera dramática, simplemente dejaba de estar en el momento en que la atención de la persona se dirigía a otra parte por una razón externa. Cuarta, los ojos. Los 7 la describieron de la misma manera, mirando algo detrás de la persona con quien hablaban. Le pregunté a cada uno, por separado, si habían intentado buscarla después, si habían vuelto al lugar, preguntado a otras personas, buscado en algún registro. Las respuestas fueron significativas. 5 de los 7 dijeron que no, no porque no quisieran, sino porque en algún momento, después del encuentro, habían tenido la certeza, difícil de justificar, de que buscarla sería equivocado, no peligroso, simplemente incorrecto.
de la misma manera en que interrumpir algo que todavía está ocurriendo sería incorrecto. Dijo algo que los otros 4, que respondieron lo mismo, expresaron de maneras distintas pero equivalentes. Es como si el encuentro tuviera un borde, un límite que no fue establecido por mí, pero que yo reconocí. Y cruzar ese límite, buscándola, sería hacer algo que no me corresponde hacer. Los otros 2, F y G, sí habían intentado buscarla. F había vuelto al consultorio médico y había preguntado en recepción. Nadie recordaba haber visto una mujer con esa descripción en esa sala de espera ese día. G había regresado al mercado varias veces, con la descripción en mente. Nunca la había vuelto a ver. Hay explicaciones disponibles para cada uno de los 7 relatos por separado. La memoria reconstruye. Los hospitales y los aeropuertos son lugares donde el estado emocional es suficientemente alterado como para distorsionar la percepción. Una conversación ordinaria puede parecer extraordinaria en retrospectiva cuando las cosas que la persona estaba atravesando le dan un peso. La desaparición puede ser simplemente que la persona no prestó atención al momento en que la otra se fue. Todo eso es aplicable y ninguna de esas explicaciones resuelve la cuarta coincidencia. Los ojos. 7 personas que no se conocen, que vivieron sus encuentros en años y países distintos, que describieron a la mujer con variaciones en cada detalle físico, coincidieron en los ojos, en la dirección de la mirada, en la sensación de que miraba algo que estaba detrás de quien tenía enfrente. Esa coincidencia no tiene explicación disponible, por influencia cultural, ni por sesgo de confirmación, porque ninguno de los 7 estaba buscando confirmar nada cuando tuvo el encuentro, y no tiene explicación por construcción retrospectiva del recuerdo, porque la descripción de los ojos aparece en los relatos originales, antes de que nadie los comparara. Es el único detalle que todos tienen igual, y es el único detalle que ninguno de los 7 puede explicar qué significa. No todos llegan hasta aquí. Los que siguen en este canal saben que ciertas figuras aparecen en más historias de las que deberían, y que los detalles que coinciden son siempre los que nadie eligió recordar. Después de reunir y comparar los 7 relatos, hice algo que no estaba seguro de querer hacer. Intenté construir una descripción compuesta. No un retrato, no una imagen, solo una descripción en texto, sintetizando los elementos en que los 7 coincidían. El resultado era una descripción de alguien, que podría ser cualquier persona en cualquier lugar, excepto por los ojos, que no podían describirse de otra manera que no fuera mirando algo que está detrás de ti. Publiqué esa descripción, no en el mismo hilo donde habían aparecido los 7 relatos, en otro lugar. En 4 días, recibí 12 respuestas, no de personas que reconocían la descripción como alguien que habían visto, de personas que decían que la habían visto, en las mismas circunstancias, en momentos de tránsito, con esos ojos. 12 respuestas en 4 días. No las incluí en este relato, no pude verificarlas con el mismo detalle que los primeros 7. Pueden ser personas que leyeron la descripción y construyeron un recuerdo falso a partir de ella. La memoria es maleable y responde a su gestión de maneras que la persona no siempre puede detectar. Las 12 respuestas pueden ser exactamente eso, pero también pueden no serlo. Lo que me resulta más difícil de incorporar a cualquier marco explicativo no son los 12 relatos adicionales. Es algo que ocurrió mientras construía la descripción compuesta. Tuve la sensación muy clara de que alguien estaba leyendo lo que yo estaba escribiendo mientras lo escribía. No detrás de mí, no en la misma habitación, sino de una manera que no tiene localización espacial. Una atención dirigida hacia lo que estaba haciendo, tranquilan, sin urgencia. Como alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Duró muy poco, y cuando terminó, lo que quedó no fue miedo. Fue la misma sensación que había descrito al hablar del borde del encuentro. La sensación de que hay algo que no me corresponde cruzar. No sé si eso es relevante para este relato. No sé si mi experiencia tiene algún peso documental o si es simplemente el efecto que produce pasar horas
leyendo 7 versiones de la misma historia. La mente encuentra patrones. La mente también los crea donde no existen. Lo que sí sé es que los 7 relatos son reales en el sentido de que 7 personas los vivieron y los contaron. Que las 4 coincidencias son reales en el sentido de que están en los textos originales. Y que la cuarta coincidencia, los ojos que miran algo detrás de quien tienen enfrente, no tiene explicación. Una de las cosas que la gente pregunta cuando escucha este tipo de historias es ¿qué quiere la figura que aparece? El elemento que se repite. ¿Qué quiere de las personas en cuyas historias aparece? Ninguno de los 7 hizo esa pregunta, lo cual también es una coincidencia, aunque de otro tipo. Ninguno de los 7, al contar su historia, describió el encuentro como una intrusión, ni como algo que les había sido impuesto. Lo describieron como algo que había ocurrido, como un elemento que había estado presente en un momento particular, y que después no había estado sin agenda visible, sin consecuencia negativa, sin dejar nada atrás, excepto la pregunta de por qué había ocurrido y qué significaba. Que 7 personas en lugares y años distintos pudieran tener la misma pregunta. Quizás no quiere nada, quizás la pregunta está mal formulada, quizás las figuras que aparecen en historias ajenas no tienen la clase de voluntad que esa pregunta presupone. O quizás sí la tienen, y la tienen de una manera que no es reconocible como voluntad desde dentro de las historias en las que aparecen. Eso es lo que este relato deja abierto, no como recurso narrativo, como descripción honesta de lo que queda. Cuando se comparan 7 historias que no deberían coincidir en nada y coinciden en los ojos de una mujer que mira algo que está detrás de quien tienen enfrente. Algo está ahí, en esa dirección de mirada, en lo que ve. Ninguno de los 7 sabe qué es, yo tampoco. Pocos escuchan hasta aquí. Los que siguen en este canal saben que ciertas figuras no buscan ser encontradas, solo aparecen, y eso es lo que nos cierra.